Entonces, el libro que vamos a estar estudiando será El conflicto de los siglos. Y el capítulo que me ha tocado a mí es el primero y es titulado El destino del mundo predicho. ¿Quiénes han leído El conflicto de los siglos? ¿Nadie? Completamente, o por lo menos han leído algunos capítulos. Voy a leer la primera página. No la puse ahí arriba porque es bien larga, pero quiero que escuchen este párrafo. Dice: desde lo alto del monte de los olivos miraba Jesús a Jerusalén, que ofrecía a sus ojos un cuadro de hermosura y de paz. Era tiempo de Pascua, y de todas las regiones del orbe, los hijos de Jacob se habían reunido para celebrar la gran fiesta nacional. De entre viñedos y jardines, como de entre las verdes laderas, donde se veían esparcidas las tiendas de los peregrinos, elevábanse las colinas con sus terrazas, los airosos palacios y los soberbios baluartes de la capital israelita. La hija de Sión parecía decir en su orgullo, estoy sentada reina y nunca veré el duelo, porque siendo amada como lo era, creía estar segura de merecer aún los favores del cielo, como en los tiempos antiguos cuando el poeta rey cantaba: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, la ciudad del gran rey. Resaltaban a la vista las construcciones espléndidas del templo, cuyos muros de mármol blanco como la nieve estaban entonces iluminados por los últimos rayos del sol poniente, que al hundirse en el ocaso hacía resplandecer el oro de puertas, torres y pináculos. Y así destacábase la gran ciudad, perfección de hermosura, orgullo de la nación judaica. ¿Qué hijo de Israel podía permanecer ante semejante espectáculo sin sentirse conmovido de gozo y admiración? Pero eran muy ajenos a todo esto los pensamientos que embargaban la mente de Jesús. Como llegó cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella. Hermanos, aquí estamos viendo a nuestro Señor Jesucristo, que está cerca de la ciudad de Jerusalén. Está sentado sobre el monte de los olivos y está viendo a su santa ciudad, a su pueblo escogido, aquel pueblo que tanto ama y por el cual tanto ha sacrificado. Y está sentado sobre este monte de olivos, ¿y qué es lo que pasa? Se pone a llorar. Y la mensajera del Señor nos dice que no lloraba por sí mismo, por más que supiera a dónde iba. Getsemaní, lugar de su próxima y terrible agonía, extendíase ante su vista. Poco más allá se destacaba el Calvario, lugar de la crucifixión. No era, sin embargo, la contemplación de aquellas escenas lo que arrojaba sombras sobre el Señor. Lloraba por el fatal destino de los millares de Jerusalén, por la ceguedad y por la dureza de corazón de aquellos a quienes Él viniera a bendecir y salvar. Hermanos, ¿no creen que esto enseña el gran amor que tiene Cristo por su pueblo? Enseña qué tipo de carácter Él tiene. Porque aún sentado en el monte de los olivos, sabiendo lo que iba a venir, sabiendo por lo cual Él iba a pasar y la agonía que Él iba a sufrir y que Él iba a morir por nuestros pecados, aún así todo lo que Él pensaba en ese momento era en Jerusalén.
La mensajera del Señor también dice que lo dominaba una irreprimible agonía. Y sentado ahí, sigue diciendo que se pone a pensar. Y se pone a ver todo el cuidado que él tuvo con su pueblo. Y el espíritu de profecía nos da algunos ejemplos de la historia del cuidado de Dios con su pueblo. El hijo de la promesa en el monte Moria. El hijo de la promesa en el monte Moria, que era el hijo de Abraham. También tenemos el sacrificio de David también ahí mismo en el monte Moria, que desvió el ángel exterminador. ¿Quién conoce esta historia del sacrificio de David que hizo? ¿Alguien se acuerda del pecado que hizo David en Primera de Crónicas 21? ¿Cómo hermano? Ajá. Para los que no saben, yo creo que fue muy interesante esta historia para mí. David cometió un pecado contra el Señor porque él mandó que se hiciera un censo de Israel, o que contaran cuántos habían en Israel. Y su siervo Joab no quería ir porque era un pecado contra Dios. Y la razón por qué era un pecado era porque pues el pueblo de Dios, ¿a quién le pertenece? A Dios, ¿verdad? Entonces, al hacer este censo, él estaba yendo contra Dios. Y prácticamente lo que él estaba haciendo estaba contando como que si el pueblo le pertenecía a él. O sea, era un pecado que él estaba cometiendo contra Dios. Entonces Dios le dio 3 opciones, ¿verdad? Y una de las opciones que fue que le cayeran pestilencias al pueblo. Y esa fue la opción que él escogió para enseñar que él tenía esa confianza todavía en Dios. Entonces, muchos de los israelitas murieron. Y lo que le dijo Dios a David que tenía que hacer era este sacrificio. Y eso fue lo que desvió al ángel exterminador para que ya no volviera a matar a los israelitas. También tenemos, ahí en ese mismo monte teníamos a los profetas que daban sus mensajes de amonestación. También los sacerdotes habían mecido sus incensarios. También allí día tras día era ofrecido la sangre de un cordero. Allí Jehová había manifestado su presencia en la nube de gloria. Y allí se había sentado la base de la escalera mística que vio Jacob. Vemos aquí la misericordia de Dios con su pueblo, porque cada una de estas cosas representa a Cristo Jesús. El hijo de la promesa representa ¿a quién? A Cristo. El sacrificio representa a Cristo. También el incienso de los sacerdotes, el símbolo, ¿qué representaba el incienso? Interactúen conmigo, quiero que interactúen conmigo. ¿Qué significaba el incienso? ¿Y el humo? ¿El humo? El incienso eran las plegarias de los adoradores, pero el humo representaba la justicia de Cristo. Para que nuestras plegarias sean escuchadas,
ante nuestro Padre Celestial están cubiertas por la justicia de Cristo. Entonces, esto también al mismo tiempo representa a Cristo Jesús. También sabemos que el Cordero también representa a Cristo. Y la escalera que unía el cielo a la tierra también representa ¿a quién? A Cristo también. Entonces, cada una de estas cosas representaba a Cristo Jesús. Y en cada momento, en la historia de Israel, de todo el pueblo de Israel, todo lo que quería Dios de ellos es que ellos vieran cuán misericordioso era Él y cuánto los amaba. Y Él quería que ellos le dieran completamente su corazón a Él. No nomás que lo obedecieran así exteriormente, sino completamente darle su corazón. Y esto nomás son algunos ejemplos de lo que Dios hizo con su pueblo, del cuidado que Él tuvo con ellos, del amor que Él tuvo con ellos. El conflicto de los siglos nos dice si el pueblo de Dios se hubiera mantenido como nación fiel al cielo, Jerusalén habría sido para siempre la elegida de Dios. Quiero que vayamos a Jeremías 17, 21 al 25. Jeremías 17, 21 al 25. Quiero que veamos en qué exactamente la nación de Israel no estaba siendo fiel. Jeremías 17, 21 al 25 dice: Así dice Jehová: guardaos por vuestras vidas y no traigáis carga en el día del sábado para meter por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día del sábado, ni hagáis obra alguna, mas santificad el día del sábado, como mandé a vuestros padres. Mas ellos no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes endurecieron su cerviz para no oír, ni recibir corrección. Pero sucederá si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día del sábado, sino que santificaréis el día del sábado, no haciendo en él ninguna obra, que entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Entonces, ¿en qué específicamente no estaban siendo fieles? En el sábado. Y es interesante porque ese versículo o esos versículos están en el libro Conflicto de los Siglos. Y a mí me interesó. Usualmente nosotros leemos y a veces los pasamos las citas porque pensamos que es algo que ella está citando y nomás pone como la referencia. Pero ella dice que si el pueblo se hubiera mantenido fiel, habría sido para siempre la elegida de Dios. Y después cita estos versículos. Hermanos, ¿nosotros somos fieles al día sábado? Y no nomás al día sábado, sino a todos los mandamientos de Dios. Porque exteriormente los israelitas estaban guardando el sábado. O sea, si lo vemos por fuera, ¿lo estaban guardando, sí o no? Sí, pero en sus corazones ellos no lo estaban guardando. O sea, es tan importante que trabajemos con lo que está adentro.
y no con lo que está afuera. Porque cuando trabajamos con lo que está adentro, naturalmente se va a ver por fuera. Pero si estamos tan entusiasmados de corregir lo que está afuera, entonces nunca vamos a permitir que el Señor trabaje con nuestros corazones. Y ese es un problema tan grande que tuvo el pueblo de Israel. Sigue diciendo, pero la historia de aquel pueblo tan favorecido era un relato de sus apostasías y sus rebeliones. Había resistido la gracia del cielo, abusado de sus prerrogativas y menospreciado sus oportunidades. Y al fin, habiendo fracasado las amonestaciones, las reprensiones y las súplicas, Dios les envió el mejor don del cielo. Más aún, derramó todo el cielo en ese solo don. ¿Quién fue? Cristo. Amonestación tras amonestación, y reprensión, y súplica, y súplica, y súplica, y al fin mandó algo aún más mejor de lo que ellos esperaban. Mandó a Cristo. Por 3 años, hermanos, 3 años fue el ministerio de Cristo. Pero Israel se alejó de su mejor amigo y de su único auxiliador. La copa de la ira de Dios por tanto tiempo contenida estaba casi llena. Además de eso, hermanos, los profetas, aún los profetas, ellos lloraban por la apostasía de Israel. El conflicto de los siglos nos dice que Jeremías deseaba que sus ojos se volvieran manantiales de lágrimas para llorar día y noche por los muertos de la hija de su pueblo y por el rebaño del Señor que fue llevada cautivo. ¿Cuál no sería entonces la angustia de aquel cuya mirada profética abarcaba no unos pocos años, sino muchos siglos? Hermanos, aún los profetas lloraban por la apostasía de Israel. ¿Cuánto aún más el mismo Dios, Cristo, quien los creó, quien vino para redimirlos, quien murió por ellos? ¿Cuánto aún más Él habrá llorado? Y no es el acto en sí de que lágrimas salieron de sus ojos, sino era lo que significaba eso para Él. Él vio lo por venir. Él vio la destrucción de Jerusalén. Y por eso, si vamos a Mateo 23, 37, Él dice estas palabras. Mateo 23, 37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Hermanos, el dolor que Cristo sentía por el pueblo de Israel, sabiendo de que Él quería salvarlos. Él quería salvarlos a todos. Pero el conflicto de siglos que dicen que ni aún su mano podía desviar la corriente del dolor humano que del pecado dimana. ¿Qué fue lo que destruyó a Jerusalén? Cristo vio las consecuencias del pecado, vio lo que causa el pecado y vio que tantos años que Israel codiciaba malos hábitos
y la rebelión que ellos tenían contra Él. O sea, Él vio las consecuencias de todo eso. Hermanos, esto es para que, no es para que nosotros nos asustemos, sino es para que nos ayude a no cometer el mismo error que ellos cometieron. Hermanos, después de ver todo esto, sabemos de que Cristo predice la destrucción de Jerusalén en Lucas 21:20. Y lo voy a leer bien rápido. En Lucas 21:20, Él dice: y cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción está cerca. Pero hermanos, el conflicto de los siglos nos dice que Dios aplazó su juicio sobre la ciudad y la nación por 40 años después de que Cristo había predicho su destrucción. 40 años. Hermanos, ¿por cuánto tiempo nosotros tenemos el conocimiento de que Cristo viene pronto? O sea, cada uno tenemos diferentes tiempo de cuántos años hemos conocido de que Cristo viene pronto. ¿Sabía el pueblo de Israel sobre esta, ¿cómo se dice la palabra? Predicción? Pero sabemos que no le creían. Pero nosotros, que sí creemos a Cristo y que sí sabemos de que Él viene pronto, ¿no sería el tiempo de prepararnos, de estar listos en cualquier momento? Hermanos, no sabemos por cuánto tiempo Dios ha aplazado su juicio contra nosotros. Y dice que Él aplazó su juicio sobre esa ciudad y la nación por 40 años después de que Cristo lo había predicho. ¿No es eso una gran misericordia que tenía Dios con ellos? La mensajera del Señor nos dice la longanimidad de Dios hacia Jerusalén no hizo sino confirmar a los judíos en su terca impenitencia. Por el odio y la crueldad que manifestaron hacia los discípulos de Jesús, rechazaron el último ofrecimiento de misericordia. Dios les retiró entonces su protección y dio rienda suelta a Satanás y a sus ángeles, y la nación cayó bajo el dominio del caudillo que ella misma se había elegido. Hermanos, hay tantas citas que yo quisiera poner en este tema, pero no da tiempo. Pero este capítulo es tan bueno, es 18 páginas, y es por eso que fue tan difícil para mí nomás resumirlo en 40 minutos. Pero si ustedes lo leen, van a ver la misericordia de Dios, van a ver cuánta paciencia Él tuvo con el pueblo de Israel. No nomás eso, pero enseña cuánta paciencia Él tiene con nosotros hoy en día. Hermanos, ¿por cuántos años Cristo ha estado diciendo que Él viene pronto? ¿No quieren ustedes que Él ya venga? Hermanos, hemos sufrido ya tanto tiempo en este mundo. Y Cristo anhela salvarnos. No esperemos a tener el mismo destino que tuvo el pueblo de Israel. Porque miren lo que pasó. Él retiró su protección. Y lo peor de eso fue que, o sea,
lo que pasó fue que dio rienda suelta a Satanás y a sus ángeles. Y ellos cayeron bajo el dominio del caudillo que ellos mismos habían elegido. Tanto en la familia, eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel ahora. Ahora que ya no tenían la protección de Dios, eso es lo que estaba pasando. Tanto en la familia como en la nación, en las clases bajas como en las clases superiores del pueblo, no reinaban más que la sospecha, la envidia, el odio, el altercado, la rebelión y el asesinato. No había seguridad en ninguna parte. Los amigos y parientes se hacían traición unos a otros. Los padres mataban a sus hijos y estos a sus padres. Los que gobernaban al pueblo no tenían poder para gobernarse a sí mismos. Las pasiones más desordenadas los convertían en tiranos. Hermanos, esto nomás fue una nación. Ustedes se pueden imaginar cuando Dios retire completamente su Espíritu Santo de todo el mundo. Nomás una nación. O sea, el temor de Dios ya no estaba en sus corazones. O sea, no les preocupaba más. Hermanos, no nomás nos preocupemos por nosotros mismos y por nuestras familias, sino por todos aquellos que no conocen sobre Cristo. Porque hay mucha gente que anhela tener algo que llene ese vacío en sus corazones. Y tristemente nos lleva a esta cena. A esta cena en la cual Jerusalén está siendo destruida. El conflicto de los siglos nos dice que todas las predicciones de Cristo acerca de la destrucción de Jerusalén se cumplieron al pie de la letra. Los judíos palparon la verdad de aquellas palabras de advertencia del Señor. Con la medida que medís, se os medirá. Aparecieron muchas señales y maravillas como síntomas precursores del desastre y de la condenación. A la medianoche una luz extraña brillaba sobre el templo y el altar. En las nubes a la puesta del sol se veían como carros y hombres de guerra que se reunían para la batalla. Los sacerdotes que ministraban de noche en el santuario eran aterrorizados por ruidos misteriosos y temblaba la tierra y se oían voces que gritaban: «Salgamos de aquí». La gran puerta del oriente, que por su enorme peso era difícil de cerrar entre 20 hombres y que estaba asegurada con formidables barras de hierro afirmadas en el duro pavimento de piedras de gran tamaño, se abrió a la medianoche de una manera misteriosa. Todo esto era lo que le estaba pasando a Jerusalén. El gran miedo que han de haber sentido ellos. Pero sabemos que aún así Dios es misericordioso, porque en Lucas 21, 20 y 21, cuando él dice que Jerusalén va a ser rodeada de ejércitos, entonces vamos a saber que su destrucción está cerca. En el siguiente versículo él dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. ¿A quién les está hablando? ¿Le está hablando a cualquiera? ¿A quién específicamente le está hablando Dios?
a los que creen en Él, a los que sinceramente le amaban y le adoraban. Y vemos que pasó algo muy extraño. El conflicto de los siglos dice que Cestio Galo y su ejército abandonan de pronto el sitio de una manera inesperada. Y eso cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato. El conflicto de siglos nos dice que ni un solo cristiano pereció en la destrucción. ¿Dios protege a los que le aman sinceramente? Hermanos, yo estaba leyendo porque estaba viendo diferentes libros de la historia de la destrucción de Israel. Y estaba leyendo sobre esta misma escena, sobre Cestio Galo. Y muchos de los historiadores, hasta ellos no dan razón por qué se retiró Cestio y su ejército. Pero nosotros sabemos por qué se retiraron. Cristo, Él es fiel con los que le aman, con los que le adoran de todo corazón. Y aún en los tiempos finales, no va a ser fiel con su pueblo. Va a proteger a su pueblo. Y es lo mismo que hizo durante la destrucción de Jerusalén. Por eso es que en el conflicto de los siglos nos dice que ni un solo cristiano pereció en la destrucción. Pero al retirarse Cestio, los judíos lo atacaron. Y pues fue una aparente derrota o éxito para los judíos. Pero sabemos que lo siguiente que pasó, pues fueron unos males incalculables. Porque ¿quién fue después de Cestio? Tito. Tito fue el que regresó. Y él nos dice el conflicto de los siglos que espantosas fueron las calamidades que sufrió Jerusalén cuando el sitio se reanudó bajo el mando de Tito. La ciudad fue sitiada en el momento de la Pascua, cuando millones de judíos se hallaban reunidos dentro de sus muros. Además de eso, hermanos, nos dice que los depósitos de provisiones que de haber sido conservados hubieran podido abastecer a toda la población por varios años, habían sido destruidos a consecuencia de la rivalidad y de las represalias de las facciones en lucha. Y pronto los vecinos de Jerusalén empezaron a sucumbir a los horrores del hambre. Una medida de trigo se vendía por 1 talento. Tan atroz era el hambre que los hombres roían el cuero de sus cintos, sus sandalias y las cubiertas de sus escudos. Hermanos, cuán triste es esta escena. Y además que ellos hacían esto, pero tristemente sabemos que hasta las madres se comían a sus propios hijos por la hambre tan atroz que ellos tenían. Muchos murieron a consecuencia del hambre y de pestilencia. Nos sigue diciendo que los jefes romanos procuraron aterrorizar a los judíos para que se rindiesen. A los que eran apresados resistiendo, los azotaban, los atormentaban y los crucificaban frente a los muros de la ciudad. Centenares de ellos eran así ejecutados cada día, y el horrendo proceder continuó hasta que a lo largo del valle de Josafat y en el Calvario se erigieron tantas cruces que apenas dejaban espacio para pasar entre ellas.
Así fue castigada aquella temeraria imprecación que lanzara el pueblo en el tribunal de Pilato al exclamar: recaiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hermanos, mediten en esto. Es triste, ¿y saben por qué es triste? Es triste porque por sus propias manos cayeron, o sea, por sus propias decisiones. Nosotros tenemos la opción todos los días de hacer lo correcto ante los ojos de Dios. O sea, tenemos la voluntad de hacer lo correcto ante los ojos de Dios, porque Él nos da ese libre albedrío a decidir. Y si nosotros nos aferramos a la palabra de Dios, y si nosotros sinceramente de todo corazón le pedimos al Señor que Él nos ayude, ¿ustedes no creen que Él nos va a ayudar? Hermanos, tenemos una decisión todos los días, bueno, diferentes decisiones, porque no nomás es una decisión, durante el día hacemos muchas decisiones, pero no tenemos que llegar a este punto. Y podemos ayudar a otros también a no llegar a este punto. De buen grado hubiera Tito hecho cesar tan terribles escenas y ahorrado a Jerusalén la plena medida de su condenación. Le horrorizaba ver los montones de cadáveres en los valles. Como obsesionado miraba desde lo alto del monte de los Olivos el magnífico templo y dio la orden de que no se tocara una sola de sus piedras. Sabemos que Herodes construyó un templo, pero sabemos también que Cristo dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y aún el esfuerzo que Él hizo para tratar de salvar el templo no funcionó. Y lo que pasó fue que durante la lucha un soldado romano arrojó al pórtico por una abertura un leño encendido e inmediatamente ardieron los aposentos enmaderados de cedro que rodeaban el edificio santo. Y sabemos que Tito pues puso el esfuerzo de que el templo no fuera destruido, pero la venganza de los soldados romanos, esa ira que ellos tenían en sus ojos, o sea, no le prestaron atención. Y pues sabemos que lo que pasó fue que todo el templo se encendió. Y la mensajera del Señor nos dice que la sangre corría como agua por las gradas del templo. Miles y miles de judíos perecieron. Por sobre el ruido de la batalla se oían voces que gritaban: Icabod, la gloria se alejó. La ciudad y el templo fueron arrasados hasta sus cimientos. El solar sobre el cual se irguiera el santuario fue arado como campo. En el sitio y en la mortandad que le siguió, perecieron más de 1 millón de judíos. Los que sobrevivieron fueron llevados cautivos, vendidos como esclavos, conducidos a Roma para enaltecer el triunfo del conquistador, arrojados a las fieras del circo o desterrados y esparcidos por toda la tierra. Habían forjado sus propias cadenas. Este fue el fin del templo, del pueblo de Dios, de Jerusalén. Fueron esclavizados, algunos desterrados, algunos tirados a las fieras. Pero hermanos, y ya con estas últimas 2 citas, la pregunta aquí si lo que pasó con ellos fue algo tan terrible, hermanos, pero ¿qué de nosotros? Porque eso es el punto de este capítulo, que nos haga pensar en lo que nos va a pasar a nosotros, a este mundo.
Y vamos a regresar con Cristo al monte de los olivos. Dice que dirigiendo Jesús su mirada hasta la última generación, vio al mundo envuelto en un engaño semejante al que causó la destrucción de Jerusalén. El gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazaría la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Los preceptos del Señor iban a ser menospreciados y anulados. Millones de almas sujetas al pecado, esclavas de Satanás, condenadas a sufrir la segunda muerte, se negarían a escuchar las palabras de verdad en el día de su visitación. Terrible ceguedad, extraña infatuación, y todo por el pecado. Nunca se dio un testimonio más decisivo de cuánto aborrece Dios el pecado y de cuán inevitable es el castigo que sobre sí nos atrae nuestras propias culpas. La destrucción de Jerusalén es una advertencia para nosotros hoy en día. Y la profecía del Salvador, referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén, va a tener otro cumplimiento. Y pongan atención a esto, que esta es la última cita. Y si no se quedaron con nada del tema, quiero que se queden con esto. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. Pero esa es la esperanza, hermanos. Pero en aquel día, así como sucedió en tiempo de la destrucción de Jerusalén, el pueblo de Dios será librado, porque serán salvos todos aquellos cuyo nombre esté inscrito para la vida. Hermanos, yo quiero ir al cielo. Yo quiero que todos ustedes vayan al cielo. Yo quiero que los jóvenes vayan al cielo. Y más que todo, yo sé que aún más de mi deseo, Dios desea aún más que ustedes estén en el cielo. Hermanos, nos tenemos que animar el uno al otro. Somos familia, le pertenecemos a Cristo. Él es el que nos creó, Él es el que nos redimió. Y la destrucción de Jerusalén es un ejemplo para nosotros, es una advertencia para nosotros, para que nosotros como pueblo no somos el Israel espiritual de hoy en día, ¿sí o no? O sea, somos parte de ese remanente. Hermanos, les invito a que lean completamente este capítulo, porque es un capítulo, o sea, no pude poner todo, pero es un capítulo tan hermoso y tan triste al mismo tiempo, pero es para que nosotros reflejemos en nuestras propias vidas y también que nos despertemos de si estamos dormidos, es un momento de despertar para poder poner el esfuerzo y para poder entregar nuestras vidas completamente a Cristo Jesús, para que al entregar nuestras vidas, entonces hagamos nuestra parte a poder traer a otros a los pies de Jesucristo. Así que mi oración para todos ustedes y para los jóvenes es que nos consagremos más al Señor y que aprendamos de esta historia de Jerusalén. Y que no dejemos que el enemigo nos separe de Cristo Jesús. Amén.